Bueno, en este capítulo de las habas de Pitágoras vamos a hablar de una filósofa cuyo pensamiento fue bastante relevante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta filósofa de la que estamos hablando es Hannah Arendt. Pues bien, Hannah Arendt, al menos en todas sus obras, que son sobre todo de carácter de filosofía política, no hay propiamente en todas sus obras un estudio como tal del concepto de perdón. Pero sí se puede hacer un estudio, es decir, recopilando partes de cada uno de sus libros para darnos una idea de qué es lo que piensa esta autora acerca del perdón. Y bueno, como no hay propiamente un estudio, lo que haremos para poder explicar este concepto es utilizar un texto de Marcela Madrid que habla precisamente sobre el concepto de perdón en Hannah Arendt. Pues bien, Hannah Arendt dice que las acciones humanas en sus consecuencias son impredecibles, es decir, que no podemos tener certeza completamente y en todo el tiempo de que nuestras acciones no van a repercutir de una manera negativa en alguien más. Es decir, incluso teniendo buenas intenciones de obrar, puede que nuestros actos incomoden a alguien más y por lo tanto le estemos causando algún daño. Por lo tanto, Hannah Arendt dice que el concepto de perdón o el acto de perdonar es necesario en una sociedad, pues cuando nuestras acciones son impredecibles, es necesario retomar, es decir, nuestro error para poder enmendarlo y que pueda haber una continuidad y que no se cree un estancamiento o una ruptura en las relaciones humanas que ya no puedan ser de algún modo sanadas. Es decir, a través del reconocer, a comprender a la otra persona, Hannah Arendt nos ayuda a entender por qué es necesario ponerse también en los zapatos de la otra persona para que el perdón pueda llevarse a cabo. Pues bien, Hannah Arendt también plantea que cuando se plantea el acto de perdonar, tiene que estar respaldado por el concepto de respeto. Pero a diferencia del respeto que se viene entendiendo en nuestra época, que va más como de te tienes que ganar el respeto, tienes que hacerte respetar o todo eso, ese tipo de frases, el respeto que menciona Hannah Arendt es un respeto más aristotélico. Es decir, es un respeto que por el simple hecho de ser personas merecemos la dignidad de un trato adecuado. Hannah Arendt también nos dice que cuando se perdona a alguien, no se perdona realmente a la acción que hizo y que nos perjudicó, sino que se perdona a la persona. Y cuando explica el por qué es el perdón hacia la persona y no tanto hacia el acto, nos dice que es porque la persona no es totalmente aquella acción que repercutió de manera negativa en alguien más, sea que lo haya dicho o sea que lo haya hecho. Es decir, la persona es más cosas que solamente ese acto incómodo hacia alguien más. Por lo tanto, cuando el perdón se da hacia la persona, lo que se busca es precisamente aceptar, o sea, sin olvidar el acto que se cometió y del cual se sufrió perjuicio, pero también no perdonar al acto en sí, porque la persona, al no comprender su totalidad o no poder definirse en su totalidad como ese acto que causó algún perjuicio, se acepta que la persona tiene más cosas que ofrecer además de ese perjuicio que por algún infortunio fue cometido. Entonces se da por hecho que la persona pues tiene de cierto modo una valía mayor y que no es necesario encasillar solamente en ese acto cometido y en el cual fue pues perjudicado a alguna persona. Ahora bien, un punto importante que hay que tomar en cuenta en el acto de perdonar es que hay que considerar si es que
en verdad lo que se busca es una enmienda del daño que se ha hecho y una promesa, pues, de no volver a reincidir en aquello que causó un perjuicio. Porque imaginemos un escenario en donde una persona le causa un perjuicio a otra persona y pues pide perdón de cierto modo, pero vuelve a reincidir, y así una y otra vez. Entonces aquí el concepto de perdón ya estaría como que desproviéndose del propósito que tiene, que es precisamente el de enmendar una acción, un infortunio, una consecuencia no premeditada, y el de cambiar conscientemente para no volver a caer en el mismo error. Es decir, el perdón requiere primeramente de un reconocimiento del daño ejercido y también de un arrepentimiento, pues, de la persona que cometió tal injuria, para que sea consciente de que no debe de volver a actuar así. Porque de algún modo, si es que se da un perjuicio, si alguien se pide perdón y se vuelve a reincidir, ya no estaríamos hablando del concepto de perdón, sino estaríamos hablando de que se emplea, pues, la palabra perdón, pero de una manera vacía, como manera de darle vuelta a la página, pero ni siquiera le da la vuelta a la página porque ni siquiera está consciente la persona que pide perdón del daño que ha hecho, y por lo tanto, como no está consciente del daño que ha hecho, va a volver a reincidir porque realmente no es algo que le esté perjudicando a esa persona. Entonces, aquí queda una pregunta que es bastante interesante, que es: ¿qué será más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? En lo particular, pienso que ambos puntos, tanto perdonar como pedir perdón, haciéndolo conscientemente realmente del daño que se ha cometido, considero que son igual de difíciles. No creo que uno sea más fácil que otro. Entonces, ustedes ya sacarán sus conclusiones y pensarán qué es más fácil, perdonar o pedir perdón. Después de este video en donde Hannah Arendt nos ayuda a comprender el concepto de perdón, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de la pregunta que planteamos hace un momento sobre si es más fácil perdonar o sobre si es más sencillo pedir perdón.